Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de Dani el campeón del mundo, de Roald Dahl. El nuestro era un colegio pequeño de pueblo, un edificio de ladrillo rojo, chato y feo, de una sola planta. Sobre la puerta principal había un bloque de piedra gris, pegado con cemento a los ladrillos, en el cual ponía: esta escuela fue construida en 1902 para conmemorar la coronación de Su Alteza Real, el rey Eduardo VII. Debo de haber leído esas frases 1000 veces. Cada vez que pasaba por la puerta me saltaba a la vista. Supongo que para eso estaba allí. Pero es bastante aburrido leer las mismas palabras una y otra vez y a menudo pensaba lo agradable que sería que pusiera algo diferente todos los días, algo realmente interesante. Mi padre lo hubiera hecho estupendamente, hubiese podido escribirlo con tiza sobre la piedra lisa y cada mañana sería algo nuevo. Él pondría cosas tales como: ¿sabías que la mariposilla amarilla del trébol muchas veces vuela llevando a la hembra sobre su espalda? Otro día diría: el guppy tiene extrañas costumbres. Cuando se enamora de una guppy, la muerde en el trasero. Y otro día: ¿sabías que la mariposa de la muerte puede emitir sonidos? O bien: las aves casi no tienen olfato, pero tienen buena vista y les encanta el color rojo. Les gustan las flores rojas y las amarillas, pero no las azules. Y otra vez cogería su tiza y escribiría: algunas abejas tienen lenguas que pueden alcanzar hasta una longitud doble que la de la propia abeja. Esto les permite libar el néctar de las flores que tienen una abertura larga y estrecha. O escribiría: seguro que no sabías que en algunas mansiones inglesas el mayordomo aún tiene que planchar el periódico antes de colocarlo en la bandeja del desayuno de su amo. En nuestra escuela había 60 alumnos, entre chicos y chicas, y sus edades iban de 5 a 11 años. Teníamos 4 aulas y 4 profesores. La señorita Birdseye daba clase a los más pequeños, los de 5 y 6 años, y era una persona encantadora. Guardaba una bolsa de bolas de anís en el cajón de la mesa, y a los niños que estudiaban mucho les daba una bola para que las chuparan allí mismo durante la clase. Si le das vueltas en la boca, se va disolviendo lentamente y al final, justo en el centro, te encuentras una pequeñísima semilla marrón. Es el anís, y cuando lo muerdes tiene un sabor fabuloso. Mi padre me contó que a los perros les vuelve locos. Cuando no hay zorros en las proximidades, el cazador arrastra una bolsa de granos de anís por el campo durante muchos kilómetros y los sabuesos siguen el rastro porque les encanta el olor. Esto se llama la caza de arrastre. A los alumnos de 7 y 8 años les enseñaba el señor Conrado, que también era una buena persona. Era un profesor muy viejo, probablemente tenía 60 años o más, pero esto no le impedía estar enamorado de la señorita Birdseye. Sabíamos que estaba enamorado de ella porque cuando le tocaba a él servir la comida siempre le daba los mejores trozos de carne. Y cuando ella le sonreía, él le devolvía una sonrisa de lo más derretido que te puedas imaginar, enseñando todos los dientes de delante, los de arriba y los de abajo, y la mayor parte de los otros. Un profesor que se llamaba el capitán Lancaster se encargaba de los niños de 9 y 10 años, entre los cuales estaba yo, ese curso. El capitán Lancaster, a veces llamado el Flaco, era un hombre odioso. Tenía el pelo de un encendido color zanahoria, un bigotito recortado, azanahoriado y un genio de todos los demonios. De las ventanillas, de las narices y de las orejas le salían pelos color zanahoria. Había sido capitán del ejército durante la guerra contra Hitler y por eso se hacía llamar capitán Lancaster, en lugar de simplemente señor. Mi padre decía que eso era una idiotez. Aún vivían millones de personas, dijo, que habían combatido en esa guerra, pero la mayoría deseaba olvidar todo aquel espantoso asunto, especialmente los pomposos títulos militares. El capitán Lancaster era un hombre violento y nos tenía a todos aterrados. Se sentaba en su mesa acariciándose el bigote y nos vigilaba con sus desvaídos ojos azules, buscando gresca. Mientras tanto, lanzaba unos extraños resoplidos gangosos por la nariz como un perro olfateando en torno a una madriguera. El señor Snowdy, el director, daba clase a los mayores, a los de 11 años, y le caía bien a todo el mundo. Era bajo y rechoncho y tenía una enorme nariz escarlata
Yo le compadecía por tener esa nariz. Era tan grande e inflamada que parecía que iba a reventar de un momento a otro. Una costumbre curiosa que tenía el señor Snowdy era que siempre se llevaba un vaso de agua al aula y se pasaba la clase bebiendo sorbitos. Bueno, todo el mundo creía que era agua, es decir, todos menos mi mejor amigo, Sidney Morgan, y yo. Nosotros sabíamos la verdad y os contaré cómo la descubrimos. Mi padre le arreglaba el coche al señor Snowdy y yo siempre le llevaba al colegio sus facturas por reparaciones para ahorrar el franqueo. Un día, durante el recreo, fui al despacho del director para entregarle una factura y Sidney Morgan vino conmigo. No vino por ningún motivo en especial, simplemente dio la casualidad de que estábamos juntos en ese momento. Al entrar, vimos al señor Snowdy de pie junto a su mesa, llenando su famoso vaso de agua con una botella en cuya etiqueta ponía Ginebra Gordons. Pegó un brinco al vernos. «Deberíais haber llamado antes de entrar», dijo al tiempo que escondía la botella detrás de una pila de libros. «Lo siento, señor», dije. «Le he traído la factura». «Ah, sí, muy bien. ¿Y tú qué quieres, Sidney?» «Nada, señor», dijo Sidney. «Nada». «Entonces, marchaos ya», dijo el señor Snowdy mientras mantenía la mano en la botella tapada por los libros. «Largaos». En el pasillo hicimos un pacto de no contarle a ninguno de nuestros compañeros lo que habíamos visto. El señor Snowdy siempre había sido bueno con nosotros y queríamos agradecérselo guardando su oscuro y profundo secreto. La única persona a quien se lo conté fue a mi padre y cuando se enteró comentó: «No se lo reprocho en absoluto. Si yo tuviera la desgracia de estar casado con su mujer, bebería algo un poco más fuerte que la ginebra». «¿Qué beberías, papá?» «Veneno. Es una mujer horrorosa». «¿Por qué es horrorosa?», pregunté. «Es una especie de bruja y para demostrarlo tiene 7 dedos en cada pie». «¿Cómo lo sabes?». «Me lo dijo el doctor Spencer». Luego, para cambiar de tema, me preguntó: «¿Por qué no invitas nunca a Sidney Morgan a venir a jugar aquí?». Desde que empecé a ir al colegio, mi padre había intentado animarme a traer amigos a merendar o cenar en la gasolinera y todos los años, una semana antes del día de mi cumpleaños, me decía: «Vamos a dar una fiesta esta vez, Dani. Podemos escribir las invitaciones y yo iré al pueblo y compraré pasteles de chocolate y rosquillas y una enorme tarta de cumpleaños con velitas». Pero yo siempre decía que no a esas sugerencias y nunca invitaba a otros niños a mi casa después del colegio o los fines de semana. Y no era porque no tuviera buenos amigos, tenía muchos. Algunos eran estupendos, en especial Sidney Morgan. Quizá si hubiera vivido en la misma calle que alguno de ellos, en lugar de vivir en el campo, hubiera sido distinto. Pero quizás no. ¿Por qué? ¿Sabes? La verdadera razón por la que no quería traer a nadie a jugar conmigo era que lo pasaba fenomenal solo con mi padre. A propósito, ese jueves por la mañana, después de que mi padre me dejara en el colegio y se fuera a comprar las pasas, me sucedió una cosa terrible. Estábamos en la primera clase del día y el capitán Lancaster nos había puesto un montón de multiplicaciones que teníamos que hacer en el cuaderno. Yo estaba sentado al lado de Sidney Morgan en la última fila y los dos estábamos trabajando como locos. El capitán Lancaster estaba en su mesa, mirándonos a todos con sus desvaídos ojos azules, lleno de sospechas. Hasta desde la última fila se le oía gruñir y resoplar como un perro delante de una madriguera. Sidney Morgan se tapó la boca con la mano y me preguntó en un susurro: «¿Cuánto es 9 por 8? 72, murmuré. El dedo del capitán Lancaster se disparó como una bala y me apuntó a la cara. «¡Tú!», gritó. «¡Levántate!». «¿Yo, señor?». «Sí, tú, pequeño idiota». Me puse de pie. «Estabas hablando», ladró. «¿Qué decías?». Me gritaba como si yo fuera un batallón de soldados. «Venga, chico, suéltalo». Permanecí inmóvil sin decir nada. «¿Te niegas a contestarme?», gritó. «Por favor, señor», dijo Sidney. «Ha sido culpa mía. Le he hecho una pregunta». «Con que sí, levántate». Sidney se puso de pie junto a mí. «¿Y qué le has preguntado exactamente?», dijo el capitán Lancaster, hablando más bajo y mucho más amenazadoramente. «Le he preguntado cuántos son 9 por 8, dijo Sidney. «Y supongo que tú le has contestado», dijo el capitán Lancaster, señalándome otra vez. «Le has contestado, no habla, chico». Nunca nos llamaba por nuestros nombres, siempre decía tú, o chica, o chico, o algo así. «Sí, señor», dije. «O sea que estabais haciendo trampa, los dos hacíais trampa». Nos callamos. «Hacer trampa es una repugnante costumbre propia de golfos y bellacos».
Desde donde yo estaba veía a toda la clase completamente rígida, observando al profesor. Nadie se atrevía a moverse. «Puede que en vuestras casas os permitan mentir y hacer trampas», continuó, «pero aquí no lo consentiré». En ese momento se apoderó de mí una especie de furia ciega y le grité: «¡Yo no soy un tramposo!». Hubo un temeroso silencio en la clase. El capitán Lancaster levantó la barbilla y clavó sus ojos acuosos en mí. «No solo eres un tramposo, sino un insolente», dijo en voz baja. «Eres un chico muy insolente. Ven aquí, venid aquí los dos». Cuando me aparté de mi pupitre y eché a andar hacia él, sabía exactamente lo que me iba a suceder. Le había visto hacérselo a otros muchas veces, tanto a niños como a niñas, pero hasta ahora nunca me había ocurrido a mí. Cada vez que lo había visto, me había sentido enfermo. El capitán Lancaster se puso de pie y acercó una libreta alta que había en la pared de la izquierda. Del estante más alto de la librería cogió la temida caña. Era blanca, tan blanca como un hueso, muy larga y muy delgada, con un extremo curvado, como un bastón. «Tú primero», me dijo señalándome con la caña. «Extiende la mano izquierda». Me resultaba casi imposible creer que aquel hombre estaba a punto de hacerme daño a sangre fría. Cuando levanté la mano con la palma hacia arriba y la sostuve en el aire, miré mi palma, la piel rosada y las líneas que corrían por ella, y no era capaz de imaginar que fuera a sucederle nada. La larga caña blanca se alzó en el aire y descendió sobre mi mano con un sonido como el de un rifle al dispararse. Primero oí el golpe y unos 2 segundos después sentí el dolor. Nunca en toda mi vida había experimentado un dolor semejante. Era como si alguien estuviese apretando un hierro al rojo vivo sobre mi palma. Recuerdo que me agarré la mano dolorida con la otra y la metí entre las piernas y apreté los muslos, la estrujé lo más fuerte que pude, como si tratara de evitar que la mano se hiciera pedazos. Conseguí no llorar a gritos, pero no pude impedir que las lágrimas me corrieran por las mejillas. Desde algún lugar cercano oí un terrible sonido restallante y supe que el pobre Sidney acababa de recibir el mismo castigo. ¡Oh, qué dolor tan desgarrador y ardiente traspasaba mi mano! ¿Por qué no se me pasaba? Miré a Sidney. Estaba haciendo lo mismo que yo, estrujando su mano entre las piernas y poniendo la misma cara de dolor. «¡Id a vuestros puestos, los dos!», ordenó el capitán Lancaster. Fuimos tambaleándonos hasta nuestros pupitres y nos sentamos. «Ahora seguid con vuestro trabajo», dijo la temible voz, «y que no haya más trampas ni más insolencias». La clase inclinó la cabeza sobre los libros como si estuvieran rezando en la iglesia. Me miré la mano. Había una larga y fea marca de unos 2 centímetros de ancho que cruzaba la palma por el punto donde se une con los dedos. Estaba hinchada en el centro. La parte inflamada estaba blanquísima y a los 2 lados muy colorada. Moví los dedos. Los podía mover bien, pero me dolía al hacerlo. Cuando volví a casa esa tarde, mi padre estaba en el taller. «He comprado las pasas», me dijo. «Ahora las pondremos en remojo. Tráeme un cuenco con agua, Dani». Fui al carromato, cogí un cuenco y lo llené de agua. Lo llevé al taller y lo puse sobre la mesa de trabajo. «Abre los paquetes y échalos enteros», dijo mi padre. Esta era una de las cosas que más me gustaban de él. No quería hacerlo todo él mismo, tanto si era un trabajo difícil, por ejemplo, ajustar un carburador en un motor grande, como si se trataba simplemente de echar unas pasas en el cuenco. Siempre me dejaba que lo hiciera yo mientras él me miraba, dispuesto a ayudar. Ahora estaba observándome mientras yo abría el primer paquete de pasas. ¡Eh!, gritó. «¿Qué te ha pasado en la mano?» «No es nada», dije al tiempo que cerraba el puño. Me hizo abrir la mano. La larga marca roja que cruzaba la palma parecía una quemadura. «¿Quién te ha hecho esto?», gritó. «¿Fue el capitán Lancaster?» «Sí, papá, pero no es nada. ¿Qué sucedió?» Me sostenía la muñeca con tanta fuerza que casi me hacía daño. «Dime exactamente lo que sucedió». Se lo conté todo. Él me apretaba la muñeca mientras su cara se iba poniendo cada vez más blanca y yo noté que hervía de furia en su interior. «Le mataré», murmuró cuando yo terminé de hablar. «Juro que le mataré». Sus ojos llameaban y su rostro estaba lívido. Nunca le había visto así antes. «Olvídalo, papá. No lo olvidaré. Tú no habías hecho nada malo y él no tenía el menor derecho a hacerte esto. Así que te llamó tramposo, ¿no?» Asentí con la cabeza. Él había cogido su chaqueta de la percha y se la estaba poniendo. «¿Dónde vas?», le pregunté. «Voy a casa del capitán Lancaster a darle una paliza». «No», grité, agarrándole un brazo. «No lo hagas, papá, por favor. No arreglarías nada. Por favor, no», vaciló.
Yo seguía agarrando a su brazo. Él estaba callado y noté que poco a poco se le pasaba el arrebato de ira. «Es repugnante», dijo. «Seguro que a ti también te lo hicieron cuando ibas al colegio. Claro que sí. Y seguro que tu profesor no fue a todo correr. Seguro que tu padre no fue a todo correr a darle una paliza al profesor». Me miró sin contestar. «¿A qué no, papá?» «No, Dani, no lo hizo», respondió suavemente. Le solté el brazo, le ayudé a quitarse la chaqueta y la coloqué en la percha. «Voy a poner las pasas en el agua», dije. «Y no te olvides de que mañana tendré un catarro terrible y no podré ir al colegio». «Sí, efectivamente. Tenemos que llevar 200 pasas». «Así es. Espero que nos dé tiempo». «¿Te duele todavía la mano?», preguntó. «No, ni pizca». Creo que con eso se quedó satisfecho. Y aunque le vi echar ojeadas a mi mano durante el resto de la tarde, no volvió a mencionar el asunto. Esa noche no me contó ningún cuento. Se sentó en el borde de mi litera y hablamos de lo que iba a suceder en el bosque de Hasser al día siguiente. Me quedé tan excitado que luego no podía dormirme. Creo que él debía estar casi tan excitado como yo, porque después de desnudarse se subió a su litera y le oí dar vueltas durante mucho rato. Tampoco él podía dormir. A eso de las 10:30 se levantó y puso un cazo en el hornillo. «¿Qué pasa, papá?» «Nada». «¿Quieres que celebremos una fiesta de medianoche?» «Sí». Encendió la lámpara del techo, abrió una lata de salmón y preparó un delicioso sándwich para cada uno. También hizo chocolate caliente para mí y té para él. Entonces empezamos otra vez a hablar de los faisanes y del bosque de Hasel. Era bastante tarde cuando nos dormimos. Viernes. Cuando mi padre me despertó a las 6 de la mañana, supe enseguida que era el gran día. Era el día que yo ansiaba y el día que temía. Era también el día de las mariposas en el estómago. Solo que era peor que mariposas, eran lagartijas. Tuve lagartijas en el estómago desde el momento en que abrí los ojos ese viernes por la mañana. Lo primero que hice después de vestirme fue colgar el papel de cerrado, disculpen, en uno de los surtidores. Tomamos un desayuno rápido y luego nos sentamos en la pared del carromato para preparar las pasas. Estaban hinchadas y blandas y al rajarlas con la cuchilla la piel se abría y era fácil sacarles un poco de pulpa estrujándolas. Yo rajaba las pasas mientras mi padre abría las cápsulas, las abría de una en una y echaba el polvo blanco en una pared. Luego lo dividía en 4 montoncitos diminutos con la hoja de un cuchillo. Con mucho cuidado poníamos cada montoncito en una pasa. Con una aguja e hilo negro le dábamos el toque final. La parte más difícil de trabajo era coserlas, y casi todas las cosió mi padre. Tardábamos aproximadamente 2 minutos en preparar cada pasa de principio a fin. Lo pasé fenomenal. Era divertido. «Tu madre era maravillosa cosiendo», dijo mi padre. «Hubiera cosido estas pasas en un abrir y cerrar de ojos». No contesté. Nunca sabía qué decir cuando él hablaba de mi madre. «¿Sabías que ella me hacía toda la ropa, Dani? Todo lo que yo llevaba estaba hecho por ella». «¿Hasta los calcetines y los jerseys?», pregunté. «Sí, pero esos los tejía, claro, y tan deprisa. Cuando estaba haciendo punto, las agujas se movían tan rápido entre sus dedos que casi no las veía. Yo me sentaba aquí por las tardes mirándola y ella hablaba de los niños que íbamos a tener. Tendré 3 hijos, decía, un niño para ti, una niña para mí y un tercero para desempatar». Hubo un breve silencio. «Papá, cuando mamá estaba aquí, ¿salías muy a menudo por la noche o solo de vez en cuando?», pregunté luego. «¿Quieres decir al bosque?». «Sí, a menudo, por lo menos 2 veces a la semana». «¿Y a ella no le importaba?». «¿Importarle? Claro que no. Ella venía conmigo». «¿Importarle?». «Claro que no. Ella venía conmigo». «No me digas». «Sí, vino conmigo todas las veces hasta poco antes de que tú nacieses. Entonces dijo que tenía que dejarlo porque ya no podía correr mucho». Pensé en esta extraordinaria noticia durante un rato. Después dije, ¿iba contigo solo porque te quería y deseaba estar contigo o iba porque le gustaba? «Por las 2 cosas», dijo mi padre. «Lo hacía por los 2 motivos que has mencionado». Yo empezaba a darme cuenta de la inmensa pena que él debió sentir cuando ella murió. «¿No tenía miedo a que le dispararan?». «Sí, Dani, pero ella maravilloso tenerla allí. Tu madre era una gran reportista». «Será». A mediodía ya habíamos preparado 136 pasas. «Vamos muy bien», dijo mi padre. «Hagamos una pausa para comer». Abrió una lata de judías guisadas y las calentó en una cacerola. Yo corté 2 rebanadas de pan integral y las puse en 2 platos. Mi padre sirvió las judías calientes sobre el pan. Y nos llevamos los platos fuera y nos sentamos en la plataforma con las piernas colgando. Normalmente me encantan las judías blancas con pan, pero aquel día no podía comer nada.
«¿Qué te pasa?», preguntó mi padre. «No tengo hambre». «No te preocupes, lo mismo me ocurrió a mí la primera vez que fui». Tenía tu edad entonces, quizás un poco más. Y en aquellos tiempos hacíamos una merienda-cena en la cocina a las 5. Recuerdo exactamente lo que había en la mesa aquella tarde. Era mi plato favorito, empanadas de salchichas, y a mi madre le salía como a nadie. La hacía en una fuente enorme, con la masa muy tostada y crujiente por encima, formando esponjosas montañas. Y entre las montañas se veían las salchichas medio enterradas en la masa. Estaba riquísima. Pero ese día mi estómago estaba tan encogido que no pude tomar bocado. Supongo que el tuyo está ahora igual. El mío está lleno de lagartijas y no paran de retorcerse. El mío está enteramente normal, dijo mi padre. Pero es que esto tampoco es una operación normal, ¿verdad? No, papá, no lo es. ¿Sabes lo que es esto, Dani? Es la más extraordinaria y colosal operación furtiva que nadie haya intentado jamás en la historia mundial. No sigas, papá, me pones aún más nervioso. ¿A qué hora saldremos de aquí? Ya lo he calculado. Debemos entrar en el bosque 15 minutos antes de la puesta del sol. Si llegamos después de la puesta del sol, todos los faisanes habrán volado a las ramas para descansar. Y será demasiado tarde. ¿Cuándo se pone el sol?, pregunté. A eso de las 7:30. Así que tenemos que llegar a las 7:15 exactamente. Como se tarda 1 hora y media a pie, tenemos que salir de aquí a las 6 menos cuarto. Entonces más vale que nos demos prisa en preparar las pasas. Aún nos quedan más de 60 por hacer. Terminamos el trabajo de las pasas y todavía nos sobraron 2 horas. Las pasas estaban amontonadas en un plato blanco en el centro de la mesa. «¿A qué están apetitosas?», dijo mi padre, frotándose las manos. «Los faisanes van a enloquecer con ellas». Después estuvimos gastando el tiempo en el taller hasta las 5:30 y entonces mi padre dijo: «Es hora de arreglarnos. Salimos dentro de 15 minutos». Cuando íbamos hacia el carromato, se paró ante uno de los surtidores un coche ranchera, con una mujer al volante y unos 8 niños en la parte de atrás. Todos comían helado. «Ya sé que está cerrado», gritó la mujer por la ventanilla, «pero ¿no podrían ponerme unos cuantos litros, por favor? Estoy casi sin nada». Era una mujer guapa, con el cabello oscuro. «Ponle gasolina», dijo mi padre, «pero date prisa». Cogí la llave de la oficina y abrí uno de los surtidores. Le llené el depósito, tomé el dinero y le devolví el cambio. «No se suele cerrar tan temprano», dijo ella. «Tenemos que salir», le dije, saltando de un pie al otro. «Tengo que ir a un sitio con mi padre». «Estás más inquieto que un conejo. ¿Vas al dentista?» «No, señora, no es el dentista. Pero por favor, disculpe, tengo que irme ya». En el bosque. Mi padre salió del carromato vestido con su viejo jersey azul marino y la gorra marrón, con la visera muy echada sobre los ojos. «¿Qué llevas ahí, papá?», le pregunté al ver el volumen de su cintura. Se subió al jersey y me enseñó 2 delgados pero grandes sacos de algodón blanco enrollados a su vientre. «Para transportar lo que tú sabes», dijo entre dientes. «Ajá, ve a ponerte el jersey, es marrón, ¿no?» «Sí, servirá. Pero quítate las zapatillas blancas y ponte los zapatos negros». Entré en el carromato, me cambié de calzado y me puse el jersey. Cuando volví a salir, mi padre estaba de pie, junto a los surtidores, guiñando los ojos en dirección al sol, que ahora se veía del tamaño de una mano por encima de la línea de árboles a lo largo de la loma, al otro lado del valle. «Estoy listo, papá». «Bien, vámonos». «¿Tienes las pasas?». «Están aquí», dijo, dando una palmada en el bolsillo de sus pantalones donde se notaba un bulto. «Las he puesto todas en una bolsa». La tarde era soleada, con leves nubecillas muy blancas que permanecían quietas en el cielo, y el valle estaba fresco y tranquilo cuando echamos a andar por la carretera que corría entre los montes. El hierro de la escayola de mi padre hacía un ruido, como el de un martillo al golpear un clavo cada vez que pisaba la carretera. «Ya vamos de camino, Dani. Dios, ojalá pudiera mi padre venir con nosotros. Él hubiera dado los dientes por estar aquí en este momento. Y mamá también. Ah, sí», dijo con un suspiro. «A tu madre le hubiera encantado ver esto. Tu madre era muy andarina, Dani, y siempre se traía algo de nuestras caminatas para alegrar el carromato. En verano eran flores silvestres o hierbas. Cuando las hierbas estaban granadas, le quedaban preciosas en una jarra de agua, especialmente con unos tallos de maíz o de cebada entre medias. En otoño cogía ramas y en invierno bayas. Seguimos andando. Luego me dijo: «¿Cómo te sientes, Dani?». «Fenomenal». Y era verdad.
porque, aunque las lagartijas continuaban retorciéndose en mi estómago, en ese momento no me habría cambiado por el rey de Arabia. ¿Crees que habrán hecho más hoyos de esos para que nos caigamos dentro?, pregunté. No te preocupes por los hoyos, Dani. Esta vez estoy prevenido. Iremos con mucho cuidado y muy despacio cuando entremos en el bosque. Estará muy oscuro dentro cuando lleguemos. No demasiado oscuro. En realidad habrá bastante luz. Entonces, ¿cómo evitaremos que nos vean los guardias? Ah, esa es la gracia del asunto. De eso se trata. Es como el escondite. Es el más emocionante juego del escondite. ¿Por qué tienen escopetas? Bueno, eso le da más emoción a la cosa, sí. No hablan mucho después de eso, pero a medida que nos acercábamos al bosque, yo veía que mi padre se iba poniendo cada vez más nervioso. Cogía alguna espantosa canción antigua y en vez de cantar la letra tarareaba tan tiririti tum 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 una y otra vez. Luego cogía una melodía y empezaba a tararear pum piripim pum 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 pum. Mientras canturreaba, trataba de que el golpeteo de hierro en el asfalto llevase el ritmo de la musiquilla. Cuando se cansó de eso me dijo: te contaré algo interesante respecto a los faisanes, Dani. La ley dice que son aves silvestres y por lo tanto solo te pertenecen cuando estás en tus tierras. ¿Sabías eso? Cuando están en tus tierras, ¿sabías eso? No, no lo sabía, papá. Así que si uno de los faisanes del señor Hassel saliera volando y se posara en nuestra gasolinera, nos pertenecería a nosotros. Nadie más podría tocarlo. Aunque el señor Hassel lo hubiera comprado cuando era un polluelo. Aunque él lo hubiera comprado y lo hubiese criado en su propio bosque, pregunté. Así es, dijo mi padre. Cuando el faisán vuela fuera de su propiedad, lo pierde. A menos, claro está, que vuelva a ella. Lo mismo pasa con los peces. Si una trucha o un salmón se va nadando más allá del estrecho del río que corre en tu terreno y entra en el de otra persona, no puedes ir a decir, ese pez es mío, devuélvamelo, ¿verdad que no? No, claro, pero no sabía que era igual con los faisanes. Es igual con toda la caza, dijo mi padre, liebres, ciervos, perdices o cualquier otro animal. Llevábamos 1 hora y cuarto caminando a buen paso y ya estábamos a punto de llegar al hueco en el seto, desde donde salía el camino de carros que conducía cuesta arriba al bosque en el que vivían los faisanes. Cruzamos la carretera y nos metimos por el hueco. Subimos por el camino y al llegar a lo alto de la colina vimos el bosque frente a nosotros, enorme y oscuro, con el sol poniéndose detrás de los árboles, entre los cuales brillaban pequeñas chispas doradas. Una vez que estemos dentro, no hables, Dani, me dijo mi padre. Mantente muy cerca de mí y procura no romper ninguna rama. 5 minutos después estábamos allí. El bosque se extendía a la derecha del camino, separado de nosotros únicamente por el seto. Adelante, extremos, se metió por entre el seto a gatas y yo le seguí. El interior del bosque estaba fresco y sombrío. No penetraba en él ni un rayo de sol. Mi padre me cogió de la mano y echamos a andar entre los árboles. Le agradecí mucho que me cogiera de la mano. Yo había deseado hacerlo desde el mismo momento en que entramos en el bosque, pero pensé que podría parecerle mal. Mi padre estaba muy tenso. Andaba levantando mucho los pies y pisando suavemente sobre las hojas secas. No paraba de mover la cabeza todo el rato y miraba hacia todos los lados, atento al peligro. Yo intenté hacer lo mismo, pero pronto empecé a ver un guarda detrás de cada árbol, así que renuncié. Avanzamos durante 4 o 5 minutos, adentrándonos lentamente en el bosque. Entonces apareció un gran pedazo de cielo delante de nosotros y comprendí que este debía de ser el claro. Mi padre me había dicho que el claro era el lugar donde llevaban a los faisanes jóvenes a principios de julio, donde los guardaban, les daban comida y agua y los cuidaban, y donde muchos de ellos se quedaban por la fuerza de la costumbre, hasta que empezaba la cacería. Siempre hay muchos faisanes en el claro, me había dicho mi padre. ¿Y guardas, papá? Sí, también, había contestado, pero hay densos matorrales todo alrededor y eso ayuda. El claro estaba a unos 100 metros delante de nosotros. Nos detuvimos detrás de un árbol mientras mi padre recorría lentamente con los ojos el terreno que nos rodeaba. Examinó cada sombra y cada parte del bosque al alcance de la vista. Vamos a tener que ir a rastras el próximo trecho, murmuró, soltándome la mano. Sígueme de cerca todo el rato, Dani, y haz lo mismo que yo haga. Si ves que me pego al suelo boca abajo, tú haces igual, ¿de acuerdo? De acuerdo, vamos allá. Mi padre se puso a gatas y empezó a arrastrarse. Yo le seguí. Avanzaba
a gatas sorprendentemente deprisa y me costaba trabajo mantenerme cerca de él. Cada pocos segundos él miraba hacia atrás para ver si yo iba bien y cada vez que lo hacía yo asentía y le sonreía. Continuábamos avanzando a rastras hasta que por fin nos quedamos de rodillas detrás de unos grandes arbustos en el mismo borde del claro. Mi padre me dio un codazo y me sentó por entre las ramas a los faisanes. El lugar estaba totalmente lleno de faisanes. Debía de haber por lo menos 200 pavoneándose entre los tocones de los árboles. ¿Entiendes lo que quería decir?, murmuró mi padre. Era un espectáculo fantástico, el suelo de un furtivo convertido en realidad. Y qué cerca estaban. Algunos estaban a menos de 10 pasos de nosotros. Las hembras eran gordas y de un tono pardo claro. Estaban tan rollizas que las plumas de su pechuga casi rozaban el suelo cuando andaban. Los machos eran esbeltos y elegantes, con largas colas y manchas de color rojo vivo alrededor de los ojos, como gafas escarlata. Miré a mi padre. Su rostro estaba transfigurado por el éxtasis, la boca entreabierta y los ojos relucientes mientras miraba hipnotizado a los faisanes. «Allí hay un guarda», dijo muy bajo. Me quedé helado. Al principio no me atreví a mirar. «Allí», susurró él. «No debo moverme», pensé, «ni siquiera la cabeza». «Mira con cuidado», murmuró mi padre. «Al otro lado del claro, justo a ese árbol grande». Despacio, giré los ojos en la dirección que él me indicaba. Entonces le vi. «Papá». «No te muevas ahora, Dani. Quédate bien agachado». «Sí, pero papá, no pasa nada. Él no puede vernos». Nos quedamos muy agachados observándolo. El guardabosques era un hombre bajo, que llevaba una gorra en la cabeza y una escopeta de 2 cañones bajo el brazo. No se movía, parecía un pequeño poste allí puesto. «¿Nos vamos?», susurré. La cara del guarda quedaba oscurecida por la visera de la gorra, pero a mí me parecía que nos miraba. «Nos vamos, papá, calla». Lentamente, sin apartar los ojos del guarda, mi padre se metió la mano en el bolsillo y sacó una sola pasa. Se la puso en la palma de la mano derecha y luego, con un rápido movimiento de muñeca, la lanzó. Yo vi cómo la pasa salía disparada por encima de los arbustos y aterrizaba a 1 metro de 2 faisanes hembras que estaban cerca de un viejo tocón. Las 2 volvieron la cabeza bruscamente al caer la pasa. Entonces una de ellas se acercó dando saltitos y dio un rápido picotazo. Mira al guarda. No se había movido. Noté que le corría un chorro de sudor frío por un lado de la frente y por la mejilla. No me atreví a levantar la mano para... Noté que me corría. No me atreví a levantar la mano para enjuagarlo. Mi padre arrojó una segunda pasa al claro, luego una tercera, una cuarta, una quinta. Se necesitaba coraje para hacer eso, pensé, un coraje tremendo. Si yo hubiera estado solo, no me habría quedado allí ni un segundo, pero mi padre se encontraba en una especie de trance. Para él aquel era el momento culminante, el momento del peligro, la mayor emoción de todas. Continuó arrojando pasas al claro, velozmente, silenciosamente, una a una, un golpe de muñeca y la pasa volaba por encima de los arbustos para caer entre los faisanes. Entonces, de repente, el guarda volvió la cabeza para inspeccionar el busque a su espalda. Mi padre también lo vio. Rápido, como el rayo, sacó la bolsa de pasas de su bolsillo y volcó todo el contenido en la palma de su mano derecha. «Papá», susurré. «No». Pero con un amplio movimiento de brazo tiró el puñado entero por encima de los arbustos al claro. Cayeron con un leve sonido como el de las gotas de lluvia sobre las hojas secas, y todos los faisanes del lugar debieron de oírlas caer. Hubo un revoloteo y todos se precipitaron en busca del tesoro. La cabeza del guarda giró en redondo como si hubiera un muelle en el cuello. Las aves estaban picoteando las pasas como locas. El guarda dio 2 pasos hacia adelante y por un momento pensé que iba a investigar, pero de luego se detuvo. Levantó la cara y sus ojos empezaron a recorrer detenidamente el borde del claro. «Échate al suelo», murmuró mi padre. «Quédate aquí, no te muevas en absoluto». Pegué mi cuerpo a la tierra, con un lado de la cara metido entre las hojas marrones. La tierra bajo las hojas tenía un curioso olor penetrante, como a cerveza. Con un ojo vi que mi padre levantaba un poquito la cabeza para observar al guarda. No dejaba de vigilarle. «¿No crees que esto es fabuloso?», me susurró. No me atreví a contestarle. Estuvimos allí tumbados por un tiempo que a mí me pareció 100 años. Por fin oí que mi padre murmuraba: «Ha pasado el pánico, sígueme, Dani, pero ten mucho cuidado, aún está ahí y permanece agachado todo este tiempo». Empezó a gatear a toda velocidad y yo le seguí. No podía dejar de pensar en el guarda que estaba en algún sitio detrás de nosotros. Era muy consciente de la presencia de aquel guarda y también muy consciente de mi propio trasero y de cómo se distinguiría a la vista de cualquiera. Ahora comprendía por qué el culo de furtivo era un padecimiento tan común entre quienes practicaban esta actividad.
Recorrimos unos 100 metros a gatas. «Ahora echa a correr», dijo mi padre. Nos pusimos de pie y corrimos unos minutos más tarde. Atravesamos el seto y salimos a la hermosa seguridad del camino de carros. «Ha ido de maravilla», exclamó mi padre con una respiración agitada. «¿A que ha ido absolutamente maravilloso?» Tenía la cara colorada y resplandeciente de triunfo. «¿Nos vio el guarda?», pregunté. «Ni hablar. Y dentro de unos minutos se pondrá el sol y los faisanes volarán a los árboles y ese guarda se irá a su casa a cenar. Entonces, lo único que tendremos que hacer será volver a entrar y servirnos. Iremos recogiéndolos del suelo como si fueran piedras». Se sentó en la hierba junto al seto y yo me senté a su lado. Me pasó un brazo por los hombros y me dio un abrazo. «Lo has hecho muy bien, Dani. Estoy muy orgulloso de ti». El guarda. Estuvimos un rato sentados en la hierba mientras esperábamos que se hiciera de noche. El sol ya se había puesto y el cielo era de un pálido tono azul, levemente teñido de amarillo. En el bosque, las sombras y los espacios entre los árboles iban pasando del gris al negro. «En este momento podrías ofrecerme cualquier lugar del mundo», dijo mi padre, y no me iría. Su rostro estaba radiante de felicidad. «Lo hicimos, Dani», dijo, y puso su mano suavemente en mi rodilla. «Lo conseguimos. ¿No te alegra?» «Mucho, pero era un poco terrorífico mientras estuvimos allí». «Ah, pero de eso se trata. Andar de furtivo produce pavor. Por eso nos gusta tanto. Mira, un gavilán». Miré hacia donde él señalaba y vi a un gavilán soberbiamente suspendido en el cielo del anochecer sobre el campo sembrado al otro lado del camino. «Es su última oportunidad de cenar esta noche», dijo mi padre. «Tendrá suerte si ve algo con esta luz». Salvo por el rápido aleteo, el gavilán permanecía completamente inmóvil en el cielo. Parecía suspendido de un hilo invisible, como un pájaro de juguete colgado del techo. De pronto plegó las alas y se lanzó en picado hacia la tierra a una velocidad increíble. Era un espectáculo que siempre me entusiasmaba. «¿Qué crees que habrá visto, papá? ¿Un conejo, quizá? ¿O un ratón campestre? Ninguno de ellos tiene salvación cuando un gavilán le ve». Esperamos para ver si el gavilán volvía a levantar el vuelo. No lo hizo, lo cual significaba que había atrapado a su presa y se la estaba comiendo en tierra. «¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto una píldora para dormir?», pregunté. «No sé la respuesta», dijo mi padre. «Supongo que una media hora». «Pero puede que con los faisanes sea distinto, papá». «Puede. De todos modos, tenemos que esperar un rato para dar tiempo a que los guardas se vayan a casa. Se marcharán en cuanto oscurezca. He traído una manzana para cada uno», añadió al tiempo que buscaba en uno de sus bolsillos. «Una camuesa anaranjada», dije sonriendo. «Muchas gracias». Nos pusimos a comerlas a mordiscos. «Una de las cosas más agradables de las camuesas anaranjadas», dijo mi padre, «es que las pepitas resuenan cuando está madura. Sacúdela y verás cómo suena». Sacudí mi manzana a medio comer. Oí el ruidito que hacían las pepitas. «¡Cuidado!», susurró de pronto. «Viene alguien». El hombre había aparecido repentinamente y silenciosamente y estaba bastante cerca cuando mi padre lo descubrió. «Es otro guarda», murmuró mi padre. «Quédate sentado y no digas nada». Los dos observamos al guarda mientras bajaba por el camino hacia nosotros. Llevaba una escopeta bajo el brazo y un perro labrador negro caminaba pegado a sus talones. Cuando estaba a pocos pasos se detuvo y el perro se paró también y se quedó detrás de él, mirándonos por entre las piernas del guarda. «Buenas tardes», dijo mi padre con tono amable. Era un hombre alto y huesudo, con la cara delgada, la mirada dura y unas manos fuertes y peligrosas. «Le conozco», dijo acercándose más. «Les conozco a los dos». Mi padre no le contestó. «Son los de la gasolinera, ¿verdad?». Sus labios eran delgados y secos y tenía una especie de costra parduzca. «Usted es el de la gasolinera y ese es su hijo y viven en ese asqueroso carromato viejo, ¿no es así?». «¿A qué juega?», dijo mi padre. «¿A las 20 preguntas?» El guarda lanzó un gran escupitajo y yo lo vi cruzar al aire y caer en el polvo a unos 15 centímetros del pie escayolado de mi padre. Parecía una ostra pequeñita. «Muévanse», ordenó el hombre. «Venga, largo de aquí». Al hablar, su labio superior se levantó por encima de la encía y vi una hilera de dientes pequeños y oscuros. Uno de ellos era negro, los otros eran de un marrón amarillento, como las semillas de una granada. «Da la casualidad de que esta es una senda de paso», dijo mi padre, «así que haga el favor de no molestarnos». El guarda se pasó la escopeta del brazo izquierdo al derecho. «Están merodeando con intención de cometer un daño. Podría denunciarles por eso». «No, no podría», dijo mi padre. Yo me estaba poniendo muy nervioso. «Veo que se rompió un pie», comentó el guarda. «No se caería en un hoyo en el suelo, por casualidad, ¿verdad?».
Hemos dado un buen paseo, Dani, dijo mi padre, poniéndome una mano en la rodilla, pero ya va siendo hora de que nos vayamos a cenar. Se puso de pie, y yo también. Bajamos despacio por el camino en la dirección por la que habíamos venido, dejando al guarda allí parado, y pronto le perdimos de vista en la semioscuridad. Ese es el guarda principal, dijo mi padre. Se llama Rabbits. Tenemos que irnos a casa, papá. ¿A casa?, exclamó mi padre. Pero si no hemos hecho más que empezar, ven aquí. A nuestra derecha había una puerta de una cerca que daba a un prado. Pasamos por encima de ella y nos sentamos detrás del seto. También el señor Rabbit se irá a cenar, dijo mi padre, no te preocupes por él. Nos quedamos sentados detrás del seto, en silencio, mientras esperábamos que el guarda pasara por la senda, camino de su casa. Se veían unas cuantas estrellas y una brillante luna en cuarto menguante salía por el este, encima de las colinas, a nuestra espalda. Debemos tener cuidado con ese perro, dijo mi padre. Cuando pasen, no respires ni muevas un solo músculo. ¿No solo olerá de todas formas?, pregunté. No hay viento que le lleve el olor. Cuidado, aquí vienen, no te muevas. El guarda venía por la senda dando elásticas zancadas y el perro le seguía, pegado a sus talones, con paso rápido y sin hacer ruido. Respiré hondo y contuve el aliento mientras pasaron. Cuando ya estaban a bastante distancia, mi padre se puso de pie y dijo: vía libre, no volverá esta noche. ¿Estás seguro? Segurísimo, Dani. Y el otro, el del claro, también se habrá ido ya. ¿No es posible que uno de ellos nos espere al final del camino?, pregunté, junto al hueco en el seto. No tendría ningún sentido hacer eso. Hay por lo menos 20 caminos distintos para llegar a la carretera una vez que se sale del bosque. El señor Rabbit lo sabe. Nos quedamos detrás del seto unos minutos para estar completamente seguros. No me digas que no es maravilloso pensar, dijo mi padre, que ahora mismo hay unos 200 faisanes subidos en las ramas y que ya están empezando a sentirse mareados. Pronto comenzarán a caer de los árboles como gotas de lluvia. La luna en cuarto menguante ya estaba bien alta sobre las colinas y el cielo estaba lleno de estrellas cuando volvimos a saltar la puerta de la cerca y echamos a andar hacia el bosque. El campeón del mundo. Esta vez no estaba tan oscuro dentro del bosque como yo había esperado. Leves resplandores y reflejos de la reluciente luna penetraban por entre las hojas y daban al lugar un aspecto frío e imponente. He traído una linterna para cada uno, dijo mi padre. Las necesitaremos luego. Me entregó una de esas pequeñas linternas de bolsillo que tienen forma de pluma. Encendí la mía. Producía un rayo largo y estrecho, de sorprendente luminosidad, y cuando la moví, era como si moviera entre los árboles una varilla mágica, muy larga y blanca. La apagué. Empezamos a caminar en dirección al claro donde los faisanes se habían comido las pasas. Esta será la primera vez en la historia del mundo que alguien intente apoderarse de los faisanes que están descansando en las ramas, dijo mi padre. ¿A qué es estupendo poder andar por aquí sin preocuparnos de los guardas? ¿No crees que el señor Rabbit pueda haber vuelto a escondidas para cerciorarse? ¿Qué va? Se ha marchado a casa a cenar. No pude evitar pensar que si yo fuera el señor Rabbit y yo hubiera visto a 2 tipos sospechosos merodeando junto a las lindes de mi espléndido bosque de faisanes, desde luego yo no me hubiera ido a casa a cenar. Mi padre debió de intuir mis temores, porque volvió a cogerme de la mano, entrelazando sus largos y cálidos dedos con los míos. De la mano avanzamos por entre los árboles hacia el claro. Unos minutos después estábamos allí. Aquí es donde tiramos las pasas, dijo mi padre. Miré por entre los arbustos. El claro parecía pálido y lechoso a la luz de la luna. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Apenas pude distinguir su cara bajo la visera de la gorra. Tenía los labios blancos, las mejillas coloradas y los ojos brillantes. ¿Están todos durmiendo, papá? Sí, están todos en los árboles. Por aquí, alrededor, no se alejan mucho. ¿Los vería si dirigiera la luz de la linterna hacia las ramas? No. Suben bastante alto y se esconden entre las hojas. Nos quedamos esperando a que sucediera algo. No sucedía nada. Todo era silencio en el bosque. Dani, ¿sí, papá? Pensaba cómo se las arregla un pájaro para mantener el equilibrio sobre una rama cuando está dormido. No lo sé. ¿Por qué? Es muy raro. ¿Qué es lo raro? Es raro que un pájaro no se caiga de la rama en cuanto se queda dormido. Después de todo, si nosotros estuviéramos sentados en una rama y nos durmiéramos, nos caeríamos enseguida, ¿no? Los pájaros tienen garras, papá. Supongo que con ellas se sujetan a la rama. Eso ya lo sé, Dani, pero de todos modos no entiendo por qué las garras siguen aferradas a la rama cuando el pájaro está dormido. Cuando uno se duerme, todos los músculos se relajan. Esperé a que continuara. Estaba pensando que si una ave mantiene el equilibrio cuando está dormida, no hay razón para que las píldoras las haga caer.
Está drogada, seguro que caerá. ¿Acaso no es eso simplemente un sueño más profundo? ¿Por qué hemos de esperar que se caigan solo porque duerman más profundamente? Hubo un siniestro silencio. Debería haberlo probado con gallos, dijo mi padre. De pronto, toda la sangre parecía haber abandonado sus mejillas. Estaba tan pálido que pensé que se iba a desmayar. Mi padre lo hubiera probado con gallos antes de hacer nada, añadió. En ese momento nos llegó el ruido de un ligero golpe que provenía del bosque. A nuestra espalda. ¿Qué ha sido eso?, pregunté. ¡Shh! Nos quedamos atentos. ¡Plop! ¡Plop! ¡Otra vez! Era un sonido sordo y blanco, como si hubieran tirado un saco de arena al suelo. ¡Plom! ¡Son faisanes!, grité. ¡Espera! Tienen que ser faisanes, papá. ¡Plom! ¡Plom! Quizás tengas razón, Dani. Encendimos las linternas y corrimos hacia los ruidos. ¿De dónde venían los sonidos?, preguntó mi padre. Por aquí, papá. Dos fueron por este lado. Yo creí que era por allí. Sigue mirando. No pueden estar muy lejos. Buscamos durante un minuto. ¡Aquí hay uno!, gritó mi padre. Cuando llegué donde él estaba, me encontré con un magnífico macho entre las manos. Lo examinamos atentamente a la luz de las linternas. Está como un tronco, dijo mi padre. No se despertará en una semana. ¡Plom! ¡Otro!, grité. ¡Plom, plom! ¡Dos más!, chilló mi padre. ¡Plom, plom, 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 plom! ¡Viva!, gritó mi padre. Llovían faisanes de los árboles a todo nuestro alrededor. Empezamos a correr como locos en la oscuridad, barriendo el suelo con la luz de las linternas. Este grupo cayó casi encima de mí. Yo estaba justo debajo del árbol cuando cayeron y encontré a los tres inmediatos, dos machos y una hembra. Estaban lacios y cálidos y las plumas eran maravillosamente suaves. ¿Dónde los pongo, papá?, grité. Déjalos aquí, Dani, ponlos en montón, aquí donde hay luz. Mi padre estaba en el borde del claro, bañado por la luz de la luna, y sostenía un gran matojo de faisanes en cada mano. Su expresión era radiante, con los ojos muy abiertos y brillantes. Miraba a su alrededor como un niño que acababa de descubrir que el mundo está hecho de chocolate. «Son demasiados», dije. «Es fantástico», gritó él. Dejó caer los faisanes que llevaba y corrió a buscar más. Ahora resultaba fácil encontrarlos. Había uno o dos tirados debajo de cada árbol. Rápidamente recogí 6 más. 3 en cada mano, y corrí a echarlos con los otros, luego otros 6, y después 6 más. Y seguían cayendo. Mi padre estaba en un torbellino de excitación. Corría de acá para allá, como un fantasma loco bajo los árboles. Yo veía el rayo de su linterna moviéndose en la oscuridad, y cada vez que encontraba un nuevo faisán lanzaba un grito de triunfo. Dani! Sí, estoy aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué crees que diría el señor Hassel si viera esto? No lo menciones. Durante 3 o 4 minutos continuaron cayendo. Luego, repentinamente, dejaron de caer. Sigue buscando, gritó mi padre. Hay muchos más en el suelo. Papá, dije, ¿no crees que deberíamos salir de aquí mientras sea fácil marcharse? Nunca, ni hablar. Continuamos la búsqueda. Entre los dos miramos debajo de todos los árboles que había a 100 metros del claro, al norte, sur, este y oeste, y creo que al final encontramos a la mayor parte de los faisanes. En el punto de recogida se formó un montón tan grande como una hoguera. «Es un milagro», decía mi padre, «es absolutamente un milagro». Contemplaba el montón de faisanes como en trance. «¿No deberíamos coger unos 6 cada uno y marcharnos deprisa?», dije. «Me gustaría contarlos, Dani». «Papá, ahora no, tengo que contarlos». «No podemos hacerlo luego». 1, 2, 3, 4. Empezó a contarlos cuidadosamente, cogiéndolos uno a uno y poniéndolos a un lado. Ahora la luna estaba justo sobre nosotros y todo el claro quedaba bastante iluminado. Yo me sentía como si estuviera bajo el resplandor de unos potentes faros. 117, 118, 119, 120, gritó. «Es el récord de todos los tiempos. Nunca la había visto tan feliz. El máximo que mi padre consiguió de una vez fueron 15 y se pasó una semana borracho para celebrarlo. Pero esto, hijo, es un récord mundial». «Supongo que sí». «Y lo has conseguido tú, Dani. Todo fue idea tuya». «No lo he conseguido yo, papá». «Ah, sí, claro que sí. ¿Y sabes en qué te convierte eso, Dani? Te convierte en el campeón del mundo». Se subió el jersey y desenvolvió los 2 grandes sacos de algodón que llevaba en torno a la cintura. «Toma el tuyo», dijo tendiéndome uno. «Llénalo rápido». La luz de la luna era tan fuerte que pude hacer el letrero impreso en el saco. Fábrica que pude leer. «Fábrica de harina Keston, Londres», decía. «¿No crees que el guarda de los dientes marrones puede estar observando ahora mismo desde detrás de un árbol?», pregunté. «¿Qué va? Si está en algún sitio, estará en la gasolinera, esperando para pillarnos cuando volvamos a casa con el botín». Comenzamos a meter los faisanes en los sacos. Era suave y la piel bajo las plumas estaba caliente. «No podemos llevarnos todo esto a pie hasta casa».
Por supuesto que no. Luego habrá un taxi en el camino. ¿Un taxi? Mi padre siempre utilizaba un taxi cuando hacía un trabajo grande. ¿Pero por qué un taxi? Es más discreto, Dani. Nadie sabe quién va en un taxi, excepto el taxista. ¿Qué taxista? Charlie Clean. Está encantado de ayudarnos. ¿También él sabe que somos furtivos? El viejo Charlie Clean, naturalmente. En sus tiempos cogió más faisanes que litros de gasolina hemos vendido nosotros. Terminamos de llenar los sacos y mi padre se echó el suyo a la espalda. Yo no pude hacer lo mismo con el mío, pesaba demasiado. Arrástralo, dijo mi padre. Puedes llevarlo a rastras. Mi saco contenía 60 faisanes y pesaban 1 tonelada, pero se deslizaba con bastante facilidad sobre las hojas y yo tiraba de él con las 2 manos caminando hacia atrás. Llegamos a la linde del bosque y miramos por entre el seto hacia la senda. Charlie, dijo mi padre muy bajito. El viejo que estaba al volante del taxi asomó la cabeza por la ventanilla y a la luz de la luna vimos que nos dedicaba una dentada sonrisa de complicidad. Pasamos a través del seto arrastrando nuestros sacos. Hola, hola, dijo Charlie Clean. ¿Qué es todo esto? El taxi. 2 minutos después estábamos a salvo dentro del taxi y bajamos lentamente por el camino de los baches hacia la carretera. Mi padre reventaba de orgullo y excitación. No paraba de inclinarse hacia adelante y darle palmas en el hombro a Charlie Clean diciendo: ¿Qué te parece, Charlie? ¿Qué te parece? De una tacada. Y Charlie volvía la cabeza y miraba con los ojos como platos los 2 voluminosos sacos. ¡Caray, tío!, repetía. ¿Cómo lo has hecho? Lo ha hecho Dani, exclamaba mi padre con orgullo. Mi hijo Dani es el campeón del mundo. Calculó que mañana van a dar un poco escasos de faisanes en la gran cacería del señor Halley. William, dijo entonces Charlie. Me imagino que sí, Charlie, contestó mi padre. Me imagino que sí. Todos esos peces gordos, dijo el viejo Charlie, han hecho muchos kilómetros en sus grandes y relucientes coches y no van a encontrar ni un maldito faisán al que disparar. Charlie King se rió tanto que estuvo a punto de salirse de la senda. Papá, dije, ¿qué vas a hacer con todos estos paisanes? Compartirlos con nuestros amigos, contestó él. Para empezar, aquí Charlie se llevará 1 docena. ¿De acuerdo, Charlie? Conforme, dijo Charlie. 1 docena será para el doctor Spencer y otra para Ennio Samway. ¿Quieres decir el sargento Samway?, exclamé. Claro, dijo mi padre. Ennio es amigo mío de toda la vida. Ennio es una buena persona, afirmó Charlie. Un tío simpático. El sargento Ennio Samway, que como yo sabía bien, era el policía del pueblo. Era un hombre enorme y rollizo, con un hirsuto bigote negro que paseaba arriba y abajo por la calle mayor, con el andar orgulloso y medido de quien sabe que tiene autoridad. Los botones de plata de su uniforme brillaban como diamantes, y solo verle me asustaba tanto que cruzaba la otra acera cuando él se aproximaba. A Ennio le gusta el faisán asado tanto como al que más, dijo mi padre. Creo que también sabe bastante sobre cómo cogerlos, aseguró Charlie. Me quedé de piedra, pero también me alegré porque ahora que sabía que el sargento Samway era humano, como todo el mundo, quizá no le tendría tanto miedo en adelante. ¿Vas a repartirlos esta noche, papá?, pregunté. No, esta noche no, Dani. Hay que volver a casa con las manos vacías. Después de una noche como esta, nunca se puede estar seguro de si el señor Rabbits o uno de los suyos te va a estar esperando en la puerta de tu casa para venir si traes algo. Ajá, menudos Rabbits, dijo Charlie King. Lo mejor es echarle medio kilo de azúcar en el depósito del coche sin que se entere. Así luego no puede ir a cotillar a su casa. Nosotros siempre poníamos azúcar en el depósito de gasolina de los guardas antes de una salida. Me choca que no lo hayas hecho, William, sobre todo tratándose de un trabajo importante como este. ¿Para qué sirve el azúcar?, pregunté. Pues deja todas las piezas pringosas, contestó Charlie. Tienes que desmontar todo el motor para quitarle el azúcar si quieres que vuelva a funcionar. ¿No es así, William? Así es, Charlie. Salimos del camino de carros a la carretera principal y Charlie Clean puso el viejo taxi en tercera y se dirigió al pueblo. ¿Vas a dejar estas aves en casa de la señora Clipson esta noche?, preguntó Charlie. Sí, contestó mi padre. Ve directamente a su casa. ¿Por qué vamos a casa de la señora Clipson?, pregunté. ¿Qué tiene ella que ver en esto? La señora Clipson reparte a domicilio los faisanes. ¿No te lo había dicho? No, papá, dije atónito. Estaba más asombrado que nunca. Grace Clipson era la esposa del reverendo Lionel Clipson, el vicario del pueblo.
Siempre hay que elegir a una señora respetable para entregar los faisanes. ¿Verdad que sí, Charlie? La señora Clifton es una dama distinguida, afirmó Charlie. Me costaba trabajo creer lo que decían. Empezaba a parecer que prácticamente toda la gente en la comarca estaba metida en este asunto. Al vicario le gusta mucho el faisán asado para cenar. ¿Y a quién no?, dijo Charlie King, y otra vez empezó a reírse para sí. Ya íbamos atravesando el pueblo y los faroles de las calles estaban encendidos y los hombres volvían a sus casas de las tabernas repletos de cervezas. Vi al señor Snoddy, el director de mi colegio, un poco tambaleante, mientras trataba de entrar a escondidas por la puerta lateral de su casa. Pero él no vio la antipática cara de su mujer que le espiaba desde la ventana del primer piso. ¿Sabes una cosa, Dani?, dijo mi padre. Les hemos hecho un favor a esas aves durmiéndolas de ese modo, sin dolor. Hubieran pasado muy mal mañana si no las hubiésemos cogido nosotros. Malísimos tiradores. Eso es lo que son la mayoría de esos tipos, aseguró Charlie. Por lo menos la mitad de los faisanes acaban heridos o con las alas partidas. El taxi torció a la izquierda y se metió por la puerta de la verja de la vicaria. No había luces en la casa y nadie salió a recibirnos. Mi padre y yo bajamos del coche y metimos los sacos del faisanes en la carbonera que había en la parte de atrás. Luego nos despedimos de Charlie King y echamos a andar para volver a la gasolinera. Camino de casa. Camino de casa. Pronto dejamos atrás el pueblo y nos encontramos en campo abierto. No había nadie a la vista, solo nosotros dos, mi padre y yo. Cansados pero contentos, caminando por la serpenteante carretera a la luz de la luna. «Es que no puedo creerlo», repetía mi padre. «Sencillamente no puedo creerlo que lo hayamos logrado. Todavía tengo el corazón latiendo como loco. Yo también, pero oh, Dani», gritó poniéndome una mano en el hombro, «¿verdad que ha sido fabuloso?» Íbamos andando junto por el centro de la carretera, como si fuéramos por un camino particular que atravesara nuestra finca y nosotros fuésemos los amos de todo lo que divisábamos. ¿Te das cuenta, Dani, de que esta noche, este viernes 30 de septiembre, tú y yo nos hemos llevado 120 faisanes de primera del bosque del señor Hassel? Le miré. Su cara estaba radiante de felicidad y agitaba los brazos mientras caminaba por el centro de la carretera con el hierro de la escayola resonando a cada paso. «Faisán asado», gritó dirigiéndose a la luna y a todo el paisaje. «El plato más exquisito y suculento de la tierra. Creo que nunca has tomado faisán asado, ¿verdad, Dani?» «Nunca». «Espera y verás», exclamó. «Ya verás cuando lo pruebes. Tiene un sabor increíble. Es pura magia». «¿Hay que tomarlo asado, papá?» «Claro que tiene que ser asado. Jamás se cuece un ave joven. ¿Por qué lo preguntas?» «¿Y cómo vamos a asarlo?», dije. «No hace falta tener un horno». «Desde luego. Pero nosotros no tenemos horno, papá. Solo tenemos un quemador de parafina». «Lo sé. Y por eso he decidido comprar un horno». «¿Comprarlo?», exclamé. «Sí, Dani. Con tan fabulosa cantidad de faisanes en nuestras manos es importante que tengamos el equipo adecuado. Por lo tanto, mañana volveremos al pueblo y compraremos un horno eléctrico. Podemos comprarlo en la tienda de Wheeler. Lo pondremos en el taller. Allí tenemos muchos enchufes. ¿No será muy caro?» «Ningún gasto es excesivo por tomar faisán asado», afirmó mi padre. «Y no te olvides, Dani, que antes de meter el faisán en el horno tenemos que ponerle tiras de tocino en la pechuga para que esté tierno y jugoso, y salsa de pan también. Tendremos que hacer una salsa con pan. El faisán asado no se debe tomar sin abundante salsa de pan. Hay 3 cosas que siempre se deben tomar con el faisán asado: salsa de pan, patatas fritas y chiribías cocidas». Hubo un minuto de silencio mientras los dos nos permitíamos el placer de imaginar esos deliciosos alimentos. «Y te diré que otra cosa hemos de comprar», dijo mi padre. «Tenemos que comprar uno de esos grandes congeladores donde se pueden conservar las cosas durante meses y meses sin que se estropeen». «Papá, no. Pero ¿no te das cuenta, Dani, de que incluso después de haberles regalado faisanes a todos nuestros amigos, a Charlie King, el reverendo Clifton, el doctor Spencer, a Enoch Sandway y a todos los demás, aún nos quedarán unos 50 para nosotros? Por eso necesitamos un congelador. Pero costará un ojo de la cama y de la cara». «Y valdrá la pena», exclamó él. «Imagínate, Dani,
Siempre que se nos antoje cenar un buen faisán asado, no tenemos más que abrir el congelador y cogerlo. Ni los reyes y las reinas viven mejor. Un búho voló sobre la carretera delante de nosotros, batiendo sus grandes alas blancas a la luz de la luna. ¿Tu madre tenía horno cuando tú eras pequeño, papá? Tenía algo mejor que un horno. Tenía una cocina de carbón. Era grande, larga y negra. Y la llenábamos de carbón y la manteníamos encendida 24 horas al día. No se apagaba nunca. Si no teníamos carbón, usábamos leña. Se podía asar faisanes en ella, se podía asar lo que se quisiera, Dani. Era estupenda aquella vieja cocina. En el invierno mantenía caldeada toda la casa. Pero tú nunca has tenido una cocina. Mamá y tú, cuando os casasteis, ni un horno, ¿verdad, papá? No podíamos permitirnos ese lujo. Entonces, ¿cómo asabais los faisanes? Teníamos un truco. Hacíamos una hoguera delante del carromato y los asábamos con un espetón. ¿Cómo hacen los gitanos? ¿Qué es un espetón?, pregunté. Es un pincho largo de metal. Lo clavas a lo largo del faisán y lo pones sobre el fuego y apoyas el espetón sobre las horquillas. ¿Y se asaba bien? Bastante bien. Pero en un horno se hace mejor. Escucha, Dani, el señor Willers tiene en su tienda unos hornos maravillosos. Hay uno con tantos mandos y botones que parece la cabina de un avión. ¿Es ese el que quieres comprar, papá? No sé. Lo decidiremos mañana. Seguimos andando y pronto vimos la gasolinera bajo la luz de la luna, a lo lejos. ¿Crees que nos estará esperando el señor Rabbits, papá? Aunque esté, no le verás, Dani. Siempre se esconde y vigilan desde atrás de un seto y un árbol y solamente aparece si ven que llevas un saco al hombro o que tus bolsillos están sospechosamente alborotados. Nosotros no llevamos nada en absoluto, así que no te preocupes. No sé si el señor Rabbit nos observaba o no cuando llegamos a la gasolinera y nos dirigimos al carromato. No vimos rastro de él. En el carromato mi padre encendió la lámpara, yo encendí el hornillo y puse el cazo para preparar una taza de cacao para cada uno. «Esta noche ha sido», exclamó mi padre. Unos minutos después, mientras estábamos sentados bebiendo el cacao caliente, el momento más grandioso de toda mi vida. El cochecito gigante. A las 8:30 de la mañana siguiente mi padre entró en el taller y llamó por teléfono al doctor Spencer. «Escuche, doctor, si puede usted venir a la gasolinera dentro de media hora más o menos, creo que tendré un regalito sorpresa para usted». El médico dijo algo en respuesta y mi padre colgó el teléfono. A las 9 llegó el doctor Spencer, en su coche. Mi padre se acercó a él y ambos mantuvieron una conversación en murmullos junto a los surtidores. De repente, el médico se puso a aplaudir y a brincar, riéndose a carcajadas. «¡No me digas, no es posible!». Entonces vino corriendo hacia mí y me cogió la mano. «Te felicito, mi querido muchacho», gritó, sacudiendo mi mano con tanta energía que casi me la arranca. «¡Qué triunfo, qué milagro, qué victoria! ¿Por qué demonios no se me ocurriría a mí ese método? Es usted un genio, caballero. ¡Viva Dani, el campeón del mundo!». «Aquí viene», gritó mi padre, al tiempo que señalaba hacia la carretera. «Aquí viene, doctor». «¿Quién viene?», dijo el médico. «La señora Clipston». Mi padre pronunció el nombre con orgullo, como si fuera un general en jefe, refiriéndose a su más bravo oficial. Los tres nos quedamos junto a los surtidores mirando hacia la carretera. «¿No la ves?», clamó mi padre. Allá en la distancia pude distinguir una señorita que avanzaba hacia nosotros. «¿Qué es lo que va empujando, papá?». Mi padre me lanzó una mirada pícara. «Solo hay una manera segura de entregar faisanes, y es debajo de un bebé». «¿Verdad, doctor?». «¿Debajo de un bebé?», preguntó el doctor Spencer. «Claro, es un cochecito con el bebé encima». «¡Fantástico!», exclamó el médico. «Eso se le ocurrió a mi padre hace muchos años, y hasta ahora nunca ha fallado». «Es brillante», dijo el doctor Spencer. «Solo una mente brillante pudo concebir una cosa así». «Sí, era un hombre brillante», repitió mi padre. «¿La ve ya, doctor? Y el que está sentado en el cochecito será el pequeño Christopher Clipston. Tiene 1 año y medio. Es un niño precioso. Yo le traje al mundo. Pesaba 4 kilos. Pude ver un punto que supuse que sería el bebé sentado en el cochecillo, que llevaba la capota plegada». «Hay más de 100 faisanes debajo de ese crío», afirmó mi padre. «Imagínese». «Es un cochecito de bebé. En un cochecito de bebé no caben 100 faisanes», dijo el médico. «No seas absurdo. Sí caben, si el cochecito está hecho especialmente para eso. Este es mucho más largo, más ancho y más hondo de lo normal. Si uno quisiera, podría llevar una vaca en ese cochecito. 100 faisanes y un bebé caben de sobra». «¿Lo has hecho tú, papá?». «Más o menos, Dani. ¿Te acuerdas cuando te acompañé al colegio y luego me fui a comprar
¿Las pasas? Sí, anteayer. Sí, pues luego me fui directamente a la vicaría y convertí el cochecito de su bebé en ese modelo especial de furtivo. Es una preciosidad, palabra que sí. Ya veréis, la señora Clipston dice que es más fácil de llevar que el corriente. Dio con él una vuelta de prueba en su patio en cuanto lo terminé. ¡Fantástico!, repitió el médico otra vez. ¡Absolutamente fantástico! Generalmente basta con un cochecito corriente de fábrica, pero claro, nadie ha tenido que transportar nunca 100 faisanes. ¿Dónde se sienta el bebé?, preguntó el médico. Encima, por supuesto. Se pone una sábana para taparlos y se coloca el crío encima de la sábana. Un montón de faisanes es un buen colchón para cualquier niño. No lo dudo. El pequeño Christopher va hoy bien cómodo y blandito, dijo mi padre. Esperamos junto a los surtidores a que llegase la señora Clipston. Era el 1 de octubre y una de esas mañanas de otoño cálidas y sin viento, con el cielo oscuro y un olor a tormenta en el aire. Lo maravilloso de mi padre, pensé, era que siempre te sorprendía. Era imposible estar mucho rato con él sin que te sorprendiera o asombrara con una cosa u otra. Era como esos magos que sacan cosas inesperadas del sombrero. Ahora mismo era el cochecito y el bebé. Dentro de un poco sería alguna otra cosa, estaba seguro. Ha cruzado todo el pueblo sin ningún temor, afirmó mi padre. Es una mujer valiente. Parece tener mucha prisa, dije. Va medio corriendo, ¿no le parece que va medio corriendo, doctor Spencer? Supongo que está ansiosa por entregar el cargamento, dijo el médico. Mi padre miró la figura que se acercaba frunciendo los ojos. Parece que anda bastante rápido, ¿no?, preguntó cauteloso. Anda muy rápido, opiné yo. Hubo una pausa. Mi padre miraba fijamente a la señora en la distancia. ¡Ostras! A lo mejor no quiere que la coja la lluvia, dijo mi padre. Seguro que es eso. Piensa que va a llover y no quiere que se moje el niño. Podría levantar la capota. No me contestó. ¡Está corriendo!, gritó el doctor Spencer. ¡Mirad! Y la verdad, la señora Clipston había echado a correr a toda velocidad. Mi padre se quedó muy quieto mirándola y en el silencio que siguió me parecía oír el llanto de un bebé. ¿Qué pasa, papá?, no respondió. ¿Le pasa algo al bebé?, aseguró el doctor Spencer. Escuchad. En ese momento la señora Clipston estaba a unos 200 metros de nosotros, pero se acercaba a toda velocidad. ¿Le oyes ahora, papá? Sí, le oigo. Berrea como un condenado, dijo el doctor Spencer. La aguda y lejana vocecita se hacía más fuerte a cada instante, frenética, penetrante, ininterrumpida. Al niño le ha dado un ataque, gritó mi padre. Menos mal que tenemos un médico a mano. El doctor Spencer no dijo nada. Por eso corre la madre, doctor. Al niño le ha dado un ataque de nervios. Ella quiere llegar enseguida para ponerle bajo el grifo de agua fría. Menudo griterío. Si no es un ataque de nervios, dijo mi padre, apuesto lo que sea a que es algo así. Dudo que sea eso, aseguró el médico. Mi padre, incómodo, movió los pies sobre la gravilla. A los bebés les pasan 1000 cosas, así todos los días, ¿no es cierto, doctor? Claro, exclamó el doctor Spencer. Todos los días. Yo conocía a un bebé que metió los dedos entre los radios de la rueda del coche, contó mi padre. Se los cercenó. El médico sonrió. Sea lo que sea, se lamentó. Ojalá dejase de correr. Va a levantar sospechas. Un camión grande cargado de ladrillos apareció por detrás de la señora Clipston y el conductor redujo la velocidad y asomó la cabeza por la ventanilla para mirarla. Ella le ignoró y continuó la carrera. Ella estaba tan cerca que no podía ver su cara colorada, con la boca muy abierta, jadeando. Observé que llevaba unos guantes blancos muy elegantes y un sombrerito blanco que hacía juego, colocado justo en lo alto de la cabeza, como una seta. De repente, un enorme faisán salió volando del cochecito. Mi padre lanzó un grito de horror. El imbécil del camionero se echó a reír a carcajadas. El faisán aleteó en el aire como borracho durante unos segundos, luego perdió la altura y aterrizó sobre la hierba al lado de la carretera. ¡Diantre!, dijo el doctor Spencer. ¡Mirad eso! La camioneta de una tienda de comestibles acercó al camión por detrás y empezó a tocar la bocina pidiendo paso. La señora Clipston siguió corre que te corre. Entonces otro faisán salió volando del cochecito. Después un tercero y un cuarto. ¡Dios!, dijo el doctor Spencer. Ya sé lo que ha ocurrido. Las píldoras. Se les está pasando el efecto. Mi padre abrió la boca. La señora Clipston cubrió los últimos 50 metros a una velocidad tremenda. Entró en la gasolinera rodeada de faisanes que salían del cochecito y volaban en todas las direcciones. ¿Qué diablos pasa?, chilló. Paró bruscamente al lado del primer surtidor, cogió en brazos al niño que berreaba y se apartó. Al retirar el peso de la criatura, una gran nube de paisanes se elevó del gigantesco cochecito. Debía de haber bastantes más de 100, y todo el cielo sobre nuestras cabezas aparecía cubierto de enormes aves pardas batiendo las alas.
El efecto de una píldora para dormir no dura eternamente, afirmó el doctor Spencer, moviendo la cabeza con pesar. Siempre se pasa a la mañana siguiente. Los faisanes estaban demasiado atontados para poder volar lejos. A los pocos segundos descendieron y se posaron como una invasión de langosta por toda la gasolinera. El lugar estaba lleno de ellos. Se posaron ala con ala sobre el tejado del taller y en el alféizar de la ventana de la oficina había como una docena. Algunos se pusieron en la estantería de las botellas de aceite y lubricante y otros patinaban encima del capó del coche del doctor Spencer. Un macho de hermosa cola estaba elegantemente posado en lo alto de un surtidor y buen número de ellos, los que estaban demasiado drogados para hacer otra cosa, se quedaron en el suelo a nuestros pies, ahuecando las plumas y parpadeando con sus pequeños ojitos. Mi padre permanecía notablemente tranquilo, pero la pobre señora Clipston no. «Casi se lo comen a piscotazos», gritaba, mientras apretaba contra su pecho al niño, que lloraba a moco tendido. «Llévelo al carromato, señora Clipston», dijo mi padre. «Todos esos pájaros le ponen nervioso. Y tú, Dani, mete rápidamente ese cochecito dentro del taller». La señora Clipston entró en nuestro carromato con el niño. Yo metí el cochecito en el taller. En la carretera ya había empezado a formarse una cola de coches detrás del camión de ladrillos y de la camioneta de comestibles. La gente abría las puertas de los coches, bajaba y empezaba a cruzar para venir a ver los faisanes. «Cuidado, papá», dije. «Mira quién está aquí». «Adiós, señor Hassel». El enorme y reluciente Rolls Royce plateado frenó bruscamente y se detuvo delante de la gasolinera. Detrás del volante vi la carota hinchada y sonrosada del señor Víctor Hassel, mirando fijamente a los faisanes. Vi que se le abría la boca, los ojos se le salían de las órbitas como los de un sapo y la piel de su cara pasaba del rosa al rojo vivo. Se abrió la puerta del coche y salió él, resplandeciente, con sus pantalones de montar color mostaza y sus botas altas. Llevaba al cuello una bufanda de seda amarilla con lunares rojos y en la cabeza una especie de sombrero hongo. La gran cacería estaba a punto de comenzar y él iba a dar la bienvenida a sus invitados. Dejó la puerta del Rolls abierta y vino hacia nosotros como un toro furioso. Mi padre, el doctor Spencer y yo le esperábamos muy juntos, formando un grupito. Empezó a gritarnos nada más salir del coche y siguió gritando mucho rato. Estoy seguro de que os gustaría saber lo que dijo, pero me es imposible repetirlo aquí. Utilizó unas palabras tan asquerosas que me hacían daño a los oídos. De su boca salieron palabras que yo no había oído nunca y espero no volver a oír jamás. Se le formó una espumilla blanca en los labios, un hilo de saliva le escurría por la barbilla y le caía sobre la bufanda de seda amarilla. Mira a mi padre, estaba muy quieto y muy tranquilo y esperaba que terminase el griterío. El color había vuelto a sus mejillas y noté las ligeras arruguitas de una sonrisa en torno a sus ojos. El doctor Spencer estaba a su lado. También parecía muy tranquilo. Miraba al señor Hassel como miraría a un gusano que encontrara en una hoja de lechuga de su ensalada. Yo no me sentía tan tranquilo. «Pero no son sus faisanes», dijo mi padre finalmente. «Son míos». «¡No mienta!», aulló el señor Hassel. «Yo soy el único de por aquí que tiene faisanes». «Están en mi terreno», contestó mi padre con calma. «Han venido a posarse en mi terreno, y mientras estén en mi terreno me pertenecen. ¿Acaso no conoce las leyes, gorila pretencioso?» El doctor Spencer empezó a reírse por lo bajo. La cara del señor Hassel pasó del rojo al morado. Tenía los ojos tan saltones y las mejillas tan hinchadas que parecía que le estuvieran inflando con una bomba. Miró a mi padre con furia. Luego miró con furia a los faisanes atontados que aleteaban torpemente por todas partes. «¿Qué les pasa?», chilló. «¿Qué les ha hecho?». En este momento, pedaleando sobre su bicicleta negra, llegó el brazo de la ley, el sargento Enoch Sandway, resplandeciente dentro de su uniforme azul con brillantes botones de plata. Siempre era un misterio para mí cómo se las arreglaba el sargento Sandway para olfatear un problema allá donde estuviera. Supongamos que hubiera unos chicos peleándose en la calle o dos automovilistas discutiendo por una parachoques abollado. Podías apostar a que el policía del pueblo se presentaría allí a los pocos minutos. Todos le vimos llegar y un silencio cayó sobre nosotros. Me imagino que lo mismo sucede cuando un rey o un presidente entra en una habitación llena de gente que está de charla. Todos se callan y se quedan quietos en señal de respeto por una persona importante. El sargento Sandway desmontó de su bicicleta y caminó con cuidado por entre las masas del faisanes que había en el suelo. La cara detrás del gran bigote negro no mostró sorpresa ni enfado ni ninguna clase de emoción. Su expresión era serena, neutral, como corresponde al rostro de la ley.
Durante medio minuto dejó que sus ojos se pasearan lentamente por la gasolinera, contemplando la masa de faisanes posados por todas partes. Los demás, incluso el señor Hassel, esperamos en silencio a que pronunciara su veredicto. Bueno, dijo el sargento Sandwich al final, hinchando el pecho y sin dirigirse a nadie en particular. ¿Puede saberse qué está pasando aquí? El sargento Sandwich tenía la curiosa costumbre de pronunciar la S como Z, y como para compensar, pronunciaba la Z como S. Yo le diré lo que está pasando aquí, gritó el señor Hassel avanzando hacia el policía. Estos son mis faisanes, y este sinvergüenza, señaló mi padre, los ha hipnotizado para sacarlos de mi bosque y atraerlos a su asquerosa gasolinera. ¿Hipnotizado? Dijo el sargento, mirando primero al señor Hassel y luego a nosotros. ¿Hipnotizado? ¿Dice usted? Claro que los ha hipnotizado. Vaya, exclamó el sargento apoyando cuidadosamente su bicicleta en uno de sus surtidores. Esta es una acusación muy interesante, realmente interesante, porque yo nunca he oído de nadie que hipnotizase a un fascián a través de 9 kilómetros de campo abierto. ¿Cómo cree usted que se realizó el hipnotizamiento, señor? Si me permite preguntarlo. No me pregunta a mí cómo lo hizo, porque no lo sé, gritó el señor Hassel. Pero está claro que lo hizo. La prueba la tiene usted a su alrededor. Todos mis mejores faisanes aquí, en esta asquerosa gasolinera, cuando deberían estar en mi bosque, preparándose para la cacería. Las palabras salían de la boca del señor Hassel como la lava candente de un volcán en erupción. ¿Tengo razón?, preguntó el sargento. ¿Estoy en lo cierto al pensar que hoy es el día de su gran cacería, señor Hassel? Esa es la cuestión, gritó el señor Hassel, dando golpes en el pecho del policía con el índice como si estuviera aporreando una máquina de escribir. Y si no consigo que estas aves vuelvan a mis tierras inmediatamente, algunas personas muy importantes se van a enfadar mucho esta mañana. Y uno de mis invitados, entérese, sargento, no es otro que es su superior, el jefe de policía de la provincia. Así que más le vale hacer algo enseguida, porque usted no querrá perder sus galones de sargento, ¿verdad? Al señor Sandwich no le gustaba que la gente le diera con el dedo en el pecho, por lo menos no le agradaba que lo hiciera el señor Hassel, y lo demostró moviendo el labio superior tan violentamente que su bigote saltaba como si fuera un animalillo vivo. Bueno, un minuto, le dijo al señor Hassel. Espere un minuto, por favor. ¿Debo entender que está usted acusando a este caballero de cometer este acto? Naturalmente que sí, gritó el señor Hassel. Sé que lo hizo él. ¿Y tiene usted alguna prueba de sostener esa acusación? La prueba la tiene usted a su alrededor, vociferó el señor Hassel. ¿Es usted ciego o qué? Entonces mi padre se levantó, dio un paso al frente y clavó en el señor Hassel sus maravillosos ojos. ¿No sabe usted por qué vinieron aquí esos faisanes?, dijo suavemente. Ciertamente que no sé por qué vinieron, respondió el Hassel. Pues yo se lo diré, contestó mi padre. En realidad es bien sencillo. Sabía que iban a matarlos hoy, si se quedaban en el bosque, así que volaron hasta aquí para esperar a que terminara la cacería. ¡Qué estupidez!, aulló el señor Hassel. No es ninguna estupidez, insistió mi padre. Los faisanes son aves extremadamente inteligentes. ¿No es así, doctor? Tienen una extraordinaria capacidad mental, confirmó el médico. Se enteran absolutamente de todo. Indudablemente debe de ser un gran honor que te mate el jefe de policía de la provincia, y mayor honor aún que luego te coma Lord Patatín, dijo mi padre, pero no creo que un faisán lo vea de ese modo. Son ustedes unos sinvergüenzas, los dos, gritó el señor Hassel. Dos bribones de la peor especie. Bueno, dijo el sargento Sandwich, los insultos no nos llevarán a ningún sitio, solo agravarán las cosas. Por lo tanto, caballeros, tengo una propuesta que hacerles. Propongo que entre todos hagamos un gran esfuerzo para conducir a estas aves a las tierras del señor Hassel. ¿Qué le parece, señor Hassel? ¿A ti qué te parece, William?, le preguntó el sargento a mi padre. ¿Estás conforme con esta medida? Creo que es una estupenda idea, contestó mi padre, echándole al sargento Sandwich una mirada rara. Estaré encantado de ayudar. Y Dani también. ¿Qué estará planeando?, pensé. ¿Por qué siempre que mi padre miraba a alguien de esa manera rara quería decir que iba a suceder algo raro? Y me fijé en que también en los ojos del sargento Sandwich, que solían tener una expresión severa, había un brillo pícaro. «Adelante, muchachos», gritó. «Echemos a estas aves perezosas al otro lado de la carretera». Y empezó a dar zancadas por la gasolinera, agitando los brazos y gritando a los faisanes: ¡Ea, ea, fuera, largo, machao, de aquí! Mi padre y yo
nos unimos a ese absurdo ejercicio y por segunda vez en esta mañana nubes de faisanes levantaron el vuelo batiendo sus enormes alas. Entonces me di cuenta de que para cruzar volando la carretera las aves tendrían que volar por encima del potente Rolls Royce del señor Hassel, que estaba justo delante de la gasolinera, con la puerta abierta. La mayoría de los faisanes estaban demasiado drogados para lograrlo, por lo que descendieron pesadamente sobre el gran coche plateado. Se posaron en el techo y en el capó, resbalando y tratando de agarrarse a la hermosa y pulida superficie. Oí el ruido de las agudas garras arañando la pintura en su esfuerzo por hacer presas, y ya estaba depositando sus sucias cagadas sobre el techo. «¡Quítenlos de ahí!», chilló el señor Hassel. «¡Quítenlos!». «No se preocupe, señor Hassel», gritó el sargento Sandwich. «Nosotros lo arreglaremos. Venga, muchacho, es fácil hacerle cruzar la carretera». «No, sobre mi coche, idiota», aulló el señor Hassel dando saltos. «Échenlos hacia el otro lado». En menos de un minuto el Rolls Royce estaba literalmente cubierto de faisanes. Todos arañaban, rascaban y soltaban sus líquidas cagadas sobre la brillante pintura plateada. Lo que es peor, vi por lo menos a una docena meterse dentro del coche por la puerta abierta al lado del conductor. No sé si el sargento Sandwich lo había dirigido hacia allí a propósito o no, pero sucedió tan deprisa que el señor Hassel ni se enteró. «¡Quiten a esas aves de mi coche!», aulló el señor Hassel. «¿No ve que están destrozando la pintura, imbécil?» «¿Pintura?», preguntaba el sargento. «¿Qué pintura?». Dejó de perseguir a los faisanes y se quedó mirando al señor Hassel, mientras movía la cabeza de un lado a otro con aire apenado. «Hemos hecho todo lo posible para que estas aves crucen la carretera», dijo, «pero son demasiado ignorantes para entender. Mi coche, hombre», aullaba el señor Hassel desesperado. «Apártenlos de mi coche». «Ah, su coche, sí, ya entiendo, señor, son muy sucios estos faisanes. ¿Por qué no se mete usted en el coche y se aleja rápidamente? Entonces tendrán que bajarse, ¿no?». El señor Hassel, que parecía encantado de tener una excusa para escapar de aquel manicomio, corrió hacia la puerta abierta del Rolls Royce y se metió de un salto. En cuanto estuvo dentro, el sargento Sandwich le cerró la puerta y de pronto hubo un infernal alboroto dentro del coche cuando una docena de faisanes o más empezaron a granar y a revolotear sobre los asientos y alrededor de la cabeza del señor Hassel. «¡Arranque, señor Hassel!», gritó el sargento Sandwich por la ventanilla con su más autoritaria voz de policía. «¡Deprisa, deprisa! ¡Váyase rápido! No hay tiempo que perder! Ignore a los faisanes y acelere, señor Hassel». El señor Hassel no tenía elección. No le quedaba más remedio que salir pitando. Puso el motor en marcha y el gran Rolls Royce salió disparado mientras nubes de faisanes levantaban el vuelo en todas las direcciones. Entonces sucedió una cosa extraordinaria. Los faisanes, que habían salido volando del coche, permanecieron en el aire. No cayeron aleteando torpemente como nosotros esperábamos. Permanecieron en el aire y continuaron volando. Volaron sobre la gasolinera, sobre el carromato, sobre el prado donde estaba nuestro retrete, luego sobre el prado siguiente y después sobre la cima de la colina hasta que los perdimos de vista. «¡Vaya!», exclamó el doctor Spencer. «Mirad eso. Se han recuperado. Al final se les ha pasado el efecto de las píldoras». Ahora todos los faisanes que había por allí empezaron a espabilarse, se ponían de pie y ahuecaban las plumas y volvían la cabeza de un lado a otro con movimientos rápidos. 1, 2, comenzaron a corretear y entonces todos los demás les imitaron y cuando el sargento Sandwich se puso a agitar los brazos, todos ellos levantaron el vuelo, sobrevolaron la gasolinera y se fueron. De repente no quedaba ni un faisán. Y era interesante ver que ninguno de ellos había volado al otro lado de la carretera, ni siquiera en dirección al bosque de Hassel, donde se celebraba la gran cacería. Todos habían volado en dirección opuesta. La sorpresa del doctor Spencer. En la carretera había una fila de unos 20 coches y camiones aparcados, parachoques contra parachoques, y la gente estaba de pie, en grupos, riendo y comentando el asombroso espectáculo que acababa de presenciar. «Bueno, venga ya», gritó el sargento Sandwich, acercándose a ellos. «Váyanse, muevan esos coches, no pueden quedarse así, están bloqueando la carretera». Nadie desobedecía al sargento Sandwich y pronto la gente volvió a sus coches. A los pocos minutos también ellos se habían ido. Ya solamente quedábamos nosotros 4, el doctor Spencer, el sargento Sandwich, mi padre y yo. «Bueno, William,
dijo el sargento al volver de la carretera. Esos faisanes es lo más asombroso que he visto en toda mi vida. Ha sido precioso, dijo el doctor Spencer. Realmente precioso. ¿Te gustó, Dani? Maravilloso, contesté. Lástima que los hayamos perdido, se lamentó mi padre. Casi se me parte el corazón cuando echaron a volar del cochecito. Entonces supe que los perderíamos. Pero ¿cómo demonios pudiste cogerlos? Dijo el sargento. ¿Cómo los conseguiste? Venga, hombre, cuéntame el secreto. Mi padre se lo contó, lo abrevió, pero así y todo era una historia interesante. Y mientras se la contaba, el sargento iba diciendo: no digas que me aspen. ¿Te da posible? ¡Qué barbaridad! Y cuando la historia terminó, me apuntó a la cara con su largo dedo y exclamó: ¡vaya, qué cosas! Jamás hubiera creído que a un crío como tú se le ocurriría algo tan fantástico. Te felicito, chico. Llegará lejos, el pequeño Danny. Ya lo veréis, exclamó el doctor Spencer. Será un gran inventor algún día. Que los dos hombres a quienes más admiraba en el mundo después de mi padre hablaran de mí de ese modo me hizo ruborizar y tartamudear. Y cuando estaba allí, preguntándome qué diablos podía yo contestar a eso, detrás de mí una voz de mujer gritó: ¡vaya, gracias a Dios que por fin se acabó! Naturalmente era la señora Clipston, que bajaba los escalones del carromato con el pequeño Christopher en los brazos. En mi vida había visto un jaleo semejante. El sombrerito blanco seguía posado en lo alto de la cabeza y aún llevaba puestos los guantes blancos. Menuda reunión, dijo, avanzando hacia nosotros. ¿Qué reunión de bribones y zorros? Buenos días, Enoch. Buenos días, señora Clifton, dijo el sargento Samway. ¿Cómo está el niño?, le preguntó mi padre. Está mejor, gracias, William, aunque dudo que vuelva a estar nunca completamente normal. Desde luego que sí, afirmó el doctor Spencer. Los bebés aguantan lo que les eche. Me da igual lo que aguanten, respondió ella. ¿Qué tal le sentaría a usted si le llevara a dar un tranquilo paseo en su cochecito en una hermosa mañana otoñal y estuviera sentado en un colchón blandito y de repente el colchón cobrara vida y empezase a balancearse arriba y abajo como un barco en la tormenta, y antes de que se dé cuenta 100 afilados picos le están picoteando por debajo del colchón? El médico echó la cabeza a un lado y luego al otro y sonrió a la señora Clifton. ¿Le hace gracia?, gritó ella. Pues espere usted, doctor Spencer, a que una noche le ponga unas cuantas serpientes o cocodrilos o algo así debajo de su colchón y ya veremos cómo le sienta. El sargento Samway fue a coger su bicicleta, que estaba apoyado en un surtidor de gasolina. Bueno, señoras y caballeros, tengo que ir a ver quién está haciendo travesuras por ahí. Siento mucho las molestias, dijo mi padre. Muchísimas gracias por tu ayuda. No me hubiera perdido esto ni por todo el oro del mundo, afirmó el sargento Samway, pero me dio una pena tremenda ver que todos estos faisanes se nos escapaban de las manos, porque en mi opinión, William, no existe en la tierra un plato más delicioso que el faisán asado. Al vicario le va a dar mucha pena, más pena que a ti, se lamentó la señora Clifton. No ha hablado de otra cosa desde que se levantó esta mañana que del riquísimo faisán asado que va a cenar esta noche. Ya se le pasará, dijo el doctor Spencer. No se le pasará, y es una condenada lástima, insistió ella, porque ahora no tengo otra cosa que darle que esos horrendos filetes de bacalao congelado, y nunca le ha gustado el bacalao. Pero no habrá usted metido todos los faisanes en el cochecito, ¿verdad?, preguntó mi padre. Acordamos que usted se quedaría con una docena para el vicario. Sí, ya lo sé, chilló ella, pero estaba tan excitada ante la idea de pasear tranquilamente por el pueblo con Christopher sentado encima de 120 faisanes, que se me olvidó guardar algunos para nosotros, y ahora han desaparecido todos, y con ellos la cena de mi marido. El médico se acercó a la señora Clifton y la cogió del brazo. Ven conmigo, Grace, le dijo, tengo algo que enseñarte. La llevó al taller de mi padre, que tenía la puerta abierta. Los demás nos quedamos esperando. ¡Cielo santo! ¡Venid a ver esto!, gritó la señora Clifton desde dentro del taller. William, ellos, Danny, venid a... Entramos corriendo en el taller. Era un hermoso espectáculo. Colocados sobre la mesa de trabajo de mi padre, entre llaves inglesas, destornilladores y trapos grasientos, había 6 soberbios faisanes, 3 machos y 3 hembras. Ahí los tiene, señora y caballeros, dijo el médico, con su carita arrugada radiante de alegría. ¿Qué les parece? Nos habíamos quedado mudos. 2 para ti, Grace, para que el vicario esté de buen humor, dijo el doctor Spencer. 2 para Enoch, por el buen trabajo que ha hecho esta mañana, y 2 para William y Danny, que se lo merecen más que nadie. ¿Y usted, doctor?, dijo mi padre. Así no queda ninguno para usted. Mi mujer ya tiene bastante que hacer sin necesidad de ponerse a desplumar faisanes. Y además, ¿quién lo sacó del bosque? Danny y tú. Pero ¿cómo se hizo usted con ellos?, le preguntó mi padre. ¿Cuándo los mangó?
No los mangué, contestó el médico. Tuve una intuición. ¿Qué clase de intuición?, preguntó mi padre. Me pareció bastante evidente, dijo él, que algunos de los faisanes tenían que haber comido más de una pasa. Algunos, los más rápidos, podían haberse tragado media docena o más cada uno, en cuyo caso habrían tomado una fuerte sobredosis de somníferos y no se despertarían nunca. ¡Ajá!, gritamos. Claro, naturalmente. Así que mientras vosotros estabais tan ocupados empujando a las aves hacia el Rolls Royce de Hassel, me vine aquí sin que nadie se diera cuenta y miré debajo de la sábana del cochecito. Y ahí estaban. ¡Asombroso!, exclamó el sargento Sandwich. ¡Absolutamente asombroso! Estos eran los más glotores, dijo el doctor. No compensa comer más de lo que se necesita. Maravilloso, dijo mi padre. Bien hecho, señor. ¡Oh, qué encanto de hombres!, exclamó la señora Clifton, rodeando al diminuto doctor Spencer con un brazo y dándole un beso en la mejilla. Ahora ven conmigo, le invitó él. Te llevaré a casa en el coche. Puedes dejar este disparatado cochecito donde está. Enoch nos llevará tus faisanes y los dejaremos en tu casa al pasar. No es cosa de que el brazo de la ley vaya por el pueblo con un par de faisanes colgados en el manillar de la bicicleta. Muy agradecido, doctor, dijo el sargento Samwell. Mi padre y yo pusimos unos 4 faisanes en el coche del médico. La señora Clifton se sentó en el asiento delantero con el bebé en brazos y el médico se sentó al volante. No te apenes, William, le dijo a mi padre a través de la ventanilla al ponerse en marcha. Ha sido una gloriosa victoria. Entonces el sargento Sandwich montó en su bicicleta, nos dijo adiós con la mano y se alejó por la carretera pedaleando en dirección al pueblo. Pedaleaba despacio y había cierto aire majestuoso en su postura, con la cabeza alta y la espalda muy recta, como si fuera montando en una hermosa yegua pura sangre, en lugar de en una vieja bici negra. Mi padre. Todo había terminado. Mi padre y yo nos quedamos solos delante del taller y de pronto pareció que un gran silencio caía sobre el lugar. Bueno, Dani, dijo mi padre mirándome con sus ojos chispeantes. Se acabó. Ha sido divertido, papá. Sí que lo ha sido. Lo he pasado muy bien. Yo también, Dani. Me puso una mano en el hombro y echamos a andar despacio hacia el carromato. Quizá deberíamos cerrar los surtidores y tomarnos el resto del día libre. ¿No abrir en todo el día? Porque tenemos que abrir, dijo él. Después de todo es sábado, ¿no? Pero siempre abrimos los sábados, papá, y los domingos. A lo mejor ya es hora de que no lo hagamos. Podríamos hacer otras cosas, algo más interesante. Esperé, preguntándome qué se propondría ahora. Cuando llegamos al carromato, mi padre subió los escalones y se sentó en la pequeña plataforma. Dejó las 2 piernas, la escayolada y la buena, colgando. Me encaramé a la plataforma y me senté a su lado, con los pies en los escalones. Era un buen sitio para sentarse, un sitio cómodo y tranquilo donde sentarse y charlar, a no hacer nada. Cuando el tiempo era bueno, la gente que vive en una casa tiene un porche o una terraza con sillas grandes donde acomodarse. Pero yo no hubiera cambiado nuestra plataforma de madera por todo eso. Conozco un lugar a 5 kilómetros de aquí, dijo mi padre, al otro lado del monte de Covers, donde hay un pequeño bosque de alerces. Es un lugar muy tranquilo y el arroyo lo atraviesa. ¿El arroyo?, pregunté. Él asintió con la cabeza y me lanzó otra de sus miradas chispeantes. Está lleno de truchas. Oh, grité, ¿podríamos ir allí? ¿Por qué no? Podríamos intentar hacerles cosquillas de la forma que nos explicó el doctor Spencer. ¿Me enseñarás? Yo no tengo mucha práctica con las truchas. Los faisanes son mi especialidad, pero siempre podemos aprender. ¿Podemos ir ahora?, pregunté, todo emocionado. Creo que primero debemos pasar por el pueblo para comprar el horno eléctrico, contestó. No te habrás olvidado del horno, ¿verdad? Pero papá, eso era cuando creíamos que íbamos a tener que asar montones de faisanes. Tenemos los 2 que nos ha dado el doctor Spencer, dijo, y con un poco de suerte tendremos muchos más con el tiempo. De todas formas, es hora de que nos compremos un horno. Así podemos asar las cosas en condiciones. En vez de calentar las judías de la lata en una olla, podríamos tomar cochinillo asado un día y otro día, si nos apetece, pierna de cornero o incluso ternera asada. ¿No te gustaría? Sí, claro que sí. Y además, papá, ¿no podrías hacer tu plato favorito? ¿Cuál? Empanada de salchichas. Sí, exclamó. Eso será lo primero que haremos en nuestro nuevo horno, empanada de salchichas. La haré en una fuente enorme
Como mi madre, como con la masa bien crujiente, formando montañitas y las salchichas escondidas entre las montañitas. ¿Podremos tener el horno hoy, papá? ¿Lo entregarán enseguida? Puede que sí, Dani, lo averiguaremos. ¿No podríamos encargarlo ahora por teléfono? No debemos hacer eso. Es mejor ir personalmente a ver al señor Willers y examinar los diferentes modelos con mucho cuidado. De acuerdo, contesté. Vamos. Yo estaba verdaderamente entusiasmado con la idea de comprar un horno y poder tomar empanada de salchichas y cochinillo asado y cosas así. No podía esperar más. Mi padre se puso de pie y cuando hayamos hecho eso, nos iremos al arroyo. Intentaremos coger una trucha asalmonada. Podemos llevarnos unos sándwiches y comerlos junto al arroyo. Tendremos un día completo. Unos minutos más tarde, los dos íbamos camino por la conocida carretera en dirección al pueblo para comprar el horno. El hierro de la escayola de mi padre repiqueteaba sobre el asfalto y sobre nuestras cabezas unas grandes nubes oscuras de tormenta avanzaban lentamente por el valle. Papá, sí, Dani, cuando preparemos nuestra cena de faisán asada en nuestro horno nuevo, ¿no podríamos invitar al doctor Spencer y a su mujer a cenar con nosotros? Dios mío, gritó mi padre, qué idea tan buena, es una gran idea, daremos una cena en su honor. Solo hay un problema. ¿Habrá suficiente sitio en el carromato para 4 personas? Yo creo que sí, justo, pero cabremos. Pero solamente tenemos 2 sillas, no importa, Dani, tú y yo podemos sentarnos en unos cajones. Hubo un breve silencio y luego continuó. Pero te diré lo que nos hace falta. Un mantel. No podemos servir la cena al doctor y a su mujer sin mantel. Pero no tenemos mantel, papá. No te preocupes, Dani, podemos poner una sábana. ¿Y qué hacemos con los cuchillos y los tenedores?, pregunté. ¿Cuántos tenemos? Solo 2 cuchillos y 2 tenedores, dije, y están un poco mellados. Compraremos 2 más de cada, contestó mi padre. Les pondremos los nuevos a nuestros invitados y nosotros usaremos los viejos. Bien, estupendo. Tendí la mano para coger la suya. Él cerró sus largos dedos en torno a mi mano y la apretó. Seguimos andando, camino del pueblo, donde pronto examinaríamos cuidadosamente todos los diferentes modelos de hornos y discutiríamos sus ventajas con el señor Willers en persona. Y después volveríamos a casa y nos haríamos unos sándwiches para el almuerzo campestre. Y después saldríamos con los sándwiches en el bolsillo, subiríamos al monte de Covers y descenderíamos por el otro lado y llegaríamos al bosque de alerces por donde pasa el arroyo. Y después de eso, a lo mejor cogeríamos una gran trucha salmonada. Y después de eso, habría alguna otra cosa después de eso. Y después así. Otra vez, algo distinto, porque lo que estoy tratando de deciros, lo que he estado tratando de deciros todo el tiempo, es sencillamente que mi padre, sin la menor duda, es el padre más maravilloso y divertido del mundo.